este choque entre México y Estados Unidos por el caso Vector, Intercam y Cibanco. Y como les prometimos, iba a estar con nosotros el investigador Oscar Rojas Silva, economista, doctor en economía, colaborador de Contralínea, y agradecemos su presencia. Oscar Rojas Silva es economista por la UDG, con estudios de maestría y doctorado en la UNAM sobre la crítica de la economía política, director del Centro de Estudios del Capitalismo Contemporáneo y comunicador especializado en pensamiento crítico en Radio de la Azufre y Academia de la Azufre, académico además de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Bienvenido, doctor, y coméntenos pues de entrada cómo vio pues este choque entre México y Estados Unidos por estas acciones del FinCEN. Buenos días. Muy buenos días, qué gusto saludarte, Nancy, Aníbal, a toda la audiencia. Pues realmente es muy interesante todo lo que está pasando, porque lo que estamos viendo es que Estados Unidos está precisamente en guerra mundial con todo, con todos, ¿no? Y además ahorita podemos partir de esta característica híbrida, ¿no? Es decir, no es una guerra tradicional estrictamente militar hablando, sino que se pone todo este circuito de tergiversación posible por los problemas ideológicos que se tienen, como ahorita bien comentaba el doctor Buenabad, ¿no? Es decir, ahí se aprovechan todos este tipo de problemas que tenemos. Yo lo que había puesto como referencia es que en el 2008 Estados Unidos pierde de facto el control financiero económico del mundo. En 2025, ahora con todo lo que estamos viendo, está perdiendo el control político del mundo, y ahora lo que sigue pendiente es que pierde el control cultural, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto es donde yo pondría lo que sucedió ayer. Creo que ahora la presidenta en la mañana fue muy contundente. Bueno, de acuerdo, que se presenten las pruebas, ¿no? Porque lo que yo detecto ahí a la hora de que se presentó de que tenía que ver con transferencias de China es básicamente no un caso realmente de investigación de lavado de dinero, sino simplemente ya el prejuicio y de primera perspectiva de que todo de que ahorita, pues como el enemigo real que está detrás de todo esto que estamos viendo, incluso de lo de Irán, pues es China, ¿no? Es decir, ese es el competidor máximo. Entonces se está buscando por todos los medios golpear, y se está buscando por todos los medios hacer aparecer como que una relación con China inmediatamente, dado que no es un país democrático como serían las perspectivas de Estados Unidos. Entonces es una dictadura, y por lo tanto, pues lo menos que puede ser una transferencia de esa naturaleza sin pruebas sería lavado de dinero. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es un ataque híbrido, es decir, es un desarrollo para seguir presionando a todos los países para que no se acerquen a esa área de influencia, que es donde se está teniendo ahorita pues un avance, ¿no? Recientemente lo vimos con Petro y los BRICS, el Banco de Desarrollo, y hemos estado viendo también lo que Rusia dijo: México, aquí estamos listos para temas de gas natural, con todo gusto colaboramos. Y que esto pues es lo que está haciendo sistemáticamente Estados Unidos: está metiendo ruido, está metiendo además esta jiribilla con Alfonso Romo, ¿no? Que tratar pues de impactar lo que es fuerte en el país, que es la estabilidad política, ¿no? Y creo que es muy adecuado la forma en la cual también señala con plena contundencia la doctora Claudia Sheinbaum, y que me parece que compartimos todas y todos, es de que no importa quién, si hay algo que perseguir, se tiene que perseguir, no hay ninguna duda. Pero pues obviamente que la variable de inicio pues es que se presenten estas pruebas, ¿no? Yo nada más haría la anotación también de que no es un detalle menor que esto, este tema en particular, este misil que nos avientan, pues trae además también veneno, en el sentido de que lo financiero es altamente volátil y es muy sensible para todas las economías. Por lo tanto, si no se muestran pruebas, es pues un ataque a la estabilidad del país, y por lo tanto, pues es una agresión. Claro, Oscar, y ahí preguntarte, sobre todo en esto último que estás mencionando, que es el sector financiero. Hay una arquitectura financiera internacional de la cual, ya decías tú hace un momento, la está perdiendo Estados Unidos, esta hegemonía, por decirlo de cierta forma. Y preguntarte en este caso de estas tres instituciones que están vinculadas por parte del Departamento del Tesoro, ¿cómo podemos entender esa cuestión financiera internacional y esta arquitectura financiera internacional?
Está por un lado en México la WIF, está su similar en Estados Unidos, que Ujú. es la FinCEN. ¿Qué mecanismos hay de colaboración entre estas dos? ¿Cómo está esa arquitectura Sí. internacional financiera para poder entender un poquito más allá de lo evidente, que es desde luego este ataque por parte de Estados Unidos, que tiene un target político muy evidente, que es seguir con esta narrativa en el marco de esta guerra no convencional o en esta guerra híbrida contra el gobierno de México, que bueno, no es nueva, ya la habían empezado desde hace bastante tiempo, con la erosión democrática, con la Ujú. etiqueta de narcopresidente, narcocandidata, ahora tenemos esta nueva. ¿Cómo podemos entender más allá de lo evidente esta parte que es la arquitectura financiera internacional y los distintos mecanismos de colaboración que hay entre ambas instituciones? Sí, sí, es una excelente pregunta, Aníbal. Es correcto, pues sí es importante señalar algunas cosas de cuando enunciamos en general el sistema financiero. Pues es recordar, primero, es que ahorita actualmente, o sea, el capitalismo lo podemos dividir en tres grandes fuerzas, que es la fuerza productiva, la fuerza del comercio y la fuerza financiera. El problema de lo financiero es que originalmente tendría que servir para nutrir de los flujos necesarios para la inversión y todo el proceso productivo en general, pero el gran problema es de que en lo financiero, ahorita en su actual dominio, está concentrado, hay la presencia de dos otras fuerzas muy importantes que hay que señalar. Una de ellas es, pues, como lo hemos analizado en su momento, la gran especulación, ¿no? Es decir, dedicar grandes recursos simplemente a generar más y más ganancias sin ningún tipo de proceso real en la economía. Y el otro es el lavado de dinero. El lavado de dinero, pues es toda el flujo necesario de todas las actividades de la economía oscura o la economía criminal que están funcionando realmente en la economía, pero pues derivado de que están no oficialmente reconocidas y que están en la oscuridad, necesitan mecanismos de blanquearse en el sistema financiero para que se puedan, digamos que catalogar como ganancias ya lícitas, pero que provienen de actividades criminales, ¿no? Entonces, todos los sistemas, pues los sistemas además se hacen internacionales porque como es naturaleza ahorita con los desarrollos tecnológicos, pues tú puedes estar moviendo inversiones por todos lados del planeta, ¿no? Puedes mandarlos a muchas zonas geográficas con distintas estructuras legales, ahí es donde aparece el tema, por ejemplo, de los paraísos fiscales, que es por motivo de impuestos, pero también de lavado de dinero, que es que estas grandes riquezas, estos grandes montos se pueden ocultar, se pueden esconder y pues obviamente que todos los bancos tienen un sistema de cumplimiento, por así decirlo. Son sistemas de cumplimiento para evitar precisamente este tipo de cosas, ¿no? Se tiene que acreditar origen, se tiene que acreditar quiénes, se tiene que acreditar cuánto y esto tiene que tener una trazabilidad, ¿no? Entonces, pero, como se sabe, pues todos los sistemas no son perfectos, más cuando los grandes bancos son los que empiezan a jugar y tienen esta necesidad estructural de lavar dinero a gran masa, ¿no? Entonces, esto nos lleva a decir, bueno, sí, hay sistemas que inhiben el lavado de dinero en lo particular. Ahí podemos decir que son sistemas que como se comparten distintos países, pues hay colaboración de información entre las distintas agencias, ya sean las internas de los bancos y ya sean, como ahorita bien mencionas, pues la WIF o las contrapartes que se dedican, por supuesto, a verificar que todos los canales están dentro de los límites legales, ¿no? Pero, pues el gran problema es que esto funciona de alguna otra manera para ciertos montos de cierta magnitud. Cuando ya son los bancos en general, cuando ya es sistémico el asunto, ya ahí es un problema eh, mayor, porque entonces estamos viendo de que de alguna otra manera la bolsa de valores tiene una gran capacidad para lavar dinero a gran escala. Y ahí ya, digamos que escapa de alguna u otra manera el alcance de estos sistemas, porque en última instancia, pues recordemos que el sistema financiero, si algo no se ha podido regular en este sistema, es el sistema financiero, ¿no? Entonces tienen una gran cantidad de puntos oscuros que se aprovechan y que además, como lo hemos discutido también, pues recordar que, por ejemplo, el narcotráfico o el crimen son ramos de la producción como si fueran transnacionales, pues, ¿no? O sea, no es como si fuera un delito ahí, ¿no? Nada más, ¿no? Derivado
un par de personas, ¿no? Es todo un sistema que logra esta estructura, ¿no? Por eso ayer cuando salió la noticia fue así de que, ¿cómo? ¿Lavado de dinero? ¿Y Wall Street? ¿Qué pasó? ¿No? Porque pues ahí es una central de lavadoras, ¿no? Entonces, creo que ahí podemos hacer esa distinción, pero sin dejar de mencionar, por supuesto, que esa es una de las agendas importantes para la reconformación de la economía global, ¿no? Cómo evitar el lavado de dinero a gran escala, ¿no? Bueno, y esto que dices, doctor, de Wall Street, pues sí, porque históricamente se le conoce a Estados Unidos como la gran lavadora del mundo, ¿no? O sea, no solo para temas de narcotráfico, sino otro tipo de delitos y ya unas cosas pues muy terribles. Pero yo quería preguntarte porque hoy la presidenta en una parte de su... bueno, de todas las, digamos, referencias que hizo a este tema, pues decía ahí que tanto Vector como Intercam y Cibanco son instituciones muy pequeñas. No Claro. profundiza en eso, pero aquí el tema es justamente el asunto de la volatilidad. O sea, ¿qué pasa cuando un gobierno, como en este caso el de Estados Unidos, presiona por esta vía a México, pero sobre todo a estas instituciones bancarias? Una reacción pues hasta natural, yo diría de los clientes, las clientas, pues es sacar su dinero, ¿no? O sea, ya ves en problemada la institución, sacas tu dinero y eso, pues, ¿qué tanto puede afectar a la economía en general? El hecho de que sean pequeñas instituciones financieras significa que no tendrían un, digamos que un papel tan relevante en desestabilizar la Ujú. economía o sí, o cómo lo estás viendo. Claro, sí, yo creo que el concepto aquí a recuperar en el argot también financiero es el de riesgo sistémico. Es decir, otra forma de enunciarlo es el de cuando se habla de las grandes instituciones que son muy grandes como para quebrar, ¿no? Mm. Y bueno, con esto es correcto lo que señala la presidenta, es correcto en el sentido de que, pues, si vemos el tamaño de estas instituciones involucradas, no presentan riesgo sistémico. Es decir, no es suficiente la magnitud como para que pudiéramos pensar que de aquí se puede derivar una caída sistémica de todo el sistema financiero. Y eso pues es muy importante señalarlo. Ahora, decíamos hace ratito de que es un misilazo, yo lo pondría en ese sentido. El único problema que hay muchas veces pues es de que esto pudiera, o sea, vamos a decirlo así, quizá el riesgo sistémico que pudiera provocar pues es este otro concepto de la desconfianza, ¿no? De que genera desconfianza, pero lo que estamos viendo, pues es que en realidad la estabilidad macroeconómica y política que tiene México, pues en realidad nuestro tema ahorita es como lo que en esta misma mañanera se estuvo viendo con los polos de desarrollo, es que está llegando y llegando mucha inversión, es decir, no afecta, ¿no? Es decir, no tiene este efecto porque nosotros tenemos una historia económica pues muy fuerte, ¿no? Cuando hablamos de los ochentas, de los noventas, pues sí, la economía mexicana estaba de mírame y no me toques, ¿no? Porque cualquier salida pues sí significaba un desequilibrio muy fuerte, pero no es el caso en esta ocasión. Entonces, en suma, creo que tenemos dos capas de defensa, por así decirlo. Uno es que nuestra situación estructural, dadas las condiciones geopolíticas y geoeconómicas, México está siendo un atractor natural de inversión. Y pues obviamente que esto afecta en sentido positivo para las perspectivas de las inversiones. Es decir, no hay una desbandada y no hay una salida masiva o en una estampida, como le conocen también en el argot del sistema. El Banco Central mantiene reservas internacionales también en máximos históricos, arriba de 230,000 millones de dólares. Y además hemos visto el comportamiento del peso que incluso pues ya, ¿no? Está en una banda de flotación. Yo la podría catalogar como una banda de flotación libre, es decir, no sucia, porque pues está aguantando todos los movimientos de los mercados, ¿no? Entonces, eso es una macro protección. Y la otra en particular es esto, que efectivamente estas instituciones involucradas de ninguna manera representan el riesgo sistémico que se pudiera contagiar a las demás, ¿no? Ahora sí que aquí un poquito dialéctico pero con la promesa de reflexionar más a fondo,
es que la propia concentración del sistema en los tres bancos españoles máximos que controlan es una protección contra esto, ¿no? Es decir, son los que terminan dominando y no tienen, incluso hasta tienen todas las protecciones del mundo para preservar ese negocio, ¿no? Es decir, los problemas que tenemos que resolver en términos de sistemas financieros lo vamos a hacer más estructuralmente, más a mediano plazo, es decir, aliviar esta concentración, pero por lo pronto sí podemos decir que no hay tal riesgo sistémico sobre la economía mexicana. Y también una tercera protección sería, en todo caso, la cantidad de confianza que tiene el pueblo de México en su presidenta, ¿no? Porque también este tipo de políticas van en el orden de Mm, intentar deslegitimar los procesos, de intentar deslegitimar partidos, de intentar deslegitimar figuras políticas de la izquierda, y eso es lo que hemos visto en otros casos en América Latina, con Lula, con Dilma, con ujú, Cristina, que ahora la están juzgando en Argentina por una claro. causa que a todas luces es ilegal, que carece de pruebas, así como carece de pruebas lo que están diciendo desde Estados Unidos. Entonces, ese proceso de lawfare, ¿no? De judicialización de la política enmarcado en este proceso de guerra híbrida, pues tiene este tipo de expresiones por parte de Estados Unidos que llega en un momento político, y esa es pues ahí mi pregunta, ¿no? Llega en un momento político en México en el que pues no pareciera ser que hay algo negociándose o que Estados Unidos quisiera algo, ¿no? Sin embargo, ahí dio una lucecita la presidenta Claudia Sheinbaum cuando dijo, bueno, es que en el Senado acaban de aprobar una ley que va para fortalecer a la UIF en el lavado de dinero y se eliminó el concepto de terrorismo en esta ley. Entonces, preguntarte ahí también en este sentido, ¿cómo ves tú en la parte política, pasando a esta Mm. otra cuestión, ¿no? Economía y política siempre van vinculadas. ¿Cómo ves en esta parte política también la relación con Estados Unidos en ese marco? Sí, no, totalmente. Ahorita lo que hemos estado observando es que Estados Unidos está cometiendo, o sea, siempre históricamente ha cometido grandes errores políticos y de cálculo, pero ahorita pues ya se están expresando en toda su amplitud, ¿no? O sea, y efectivamente, como bien señalas, pues el sentido de todo este tipo de golpeteos dentro del contexto de la guerra híbrida, pues es restar apoyo precisamente, ¿no? Inducir la duda, ¿no? Para el posible cambio de régimen. Y pues para nada es el caso, ¿no? Le acaban de celebrar el cumpleaños a la presidenta en su, en su conferencia, ¿no? Y hay un apoyo del 80%. Y bueno, hay además también todo un asunto pedagógico que hemos ido acompañando todas y todos, independientemente de las distintas posturas en particular, de que hemos visto una trayectoria de cambios estructurales, ¿no? Entonces, hubo una ratificación con 36 millones del propio proyecto, de votos me refiero, y además un punto importantísimo, ¿no? Hicimos el movimiento histórico de la recuperación de uno de los poderes de la Unión, ¿no? Para motivos democráticos y que además era una de las agencias principales para mantener el poder de los capitales transnacionales ante alguna problemática contra el Estado. Y pues ahora lo que estamos viendo es ese fortalecimiento. Entonces, no solamente es, como bien señalas, el apoyo, por supuesto, popular es importantísimo, pero además ese apoyo popular está dando pasos concretos, ganando terreno en los mecanismos de la República, ¿no? Entonces también, sin duda, agregamos ese elemento como fortaleza. Recordarán que cuando estaba la reforma judicial en discusión, pues era una de las cosas que luego decía la oposición, ¿no? De que esto iba a generar incertidumbre y que iba a inhibir, ¿no? El proceso, pero en realidad vimos que no ha pasado nada. Hoy mismo ya están ya con plena claridad, con nombre y apellido, los primeros polos de desarrollo que están incluidos dentro del esquema del Plan México y que yo agregaría eso como otra defensa. No está simplemente resistiendo el ataque de carácter financiero, sino que sabes muy bien que la fortaleza ahorita de los países tiene que ver con su soberanía ideológica, su soberanía política, pero también su soberanía económica. Entonces, en la medida que se avancen los polos y su interconectividad, pues te estás fortaleciendo, ¿no? Ahorita lo que vemos es que la kriptonita de Estados Unidos, pues es precisamente la capacidad industrial de China y que por lo tanto, pues todos aquellos países que tengan ese fortalecimiento, pues van a ser cada vez más inmunes ante estas guerras, ¿no?
Y pues por eso la fiscal general ya ponía ahí como enemigos a China, a Rusia, a Irán y ahora también a México en la misma bolsa. Y bueno, ya que sí se nos acaba el tiempo, doctor, pero quisiera preguntarte justamente sobre cómo fortalecernos. O sea, está el Plan México, estos polos de bienestar que se presentan hoy, esta respuesta incluso de la presidenta ya de carácter mucho más político, como diciendo, a ver, todos los frentes que nos abra Estados Unidos se les va a contestar de la misma manera, no aceptamos la subordinación ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo social, ni en ninguna otra área, digamos, ni en lo migratorio, porque también en Mm, últimos días hay que recordar que se decía que México había aceptado ser tercer país seguro para que enviaran a migrantes de otras nacionalidades, en fin, o sea, las presiones vienen por muchas vías y ujú. como decías en un principio, pues esto nos revela que es una guerra híbrida. ¿Qué otra cosa faltaría por fortalecer sobre todo el ámbito económico y que no sea un factor de presión mucho más fuerte? Porque claro, si se te empieza a caer la economía, pues generas Mm, malestar social de forma inmediata. O sea, eso claro. sí prende de forma inmediata, ha pasado en Argentina y bueno, aparte de que llegara este salvaje de Milei, pues tiene que ver con eso, con que se les cayó la economía, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo ir previniendo este escenario? Pues fíjate que justo creo que ahí es donde está el reto, es decir, el proceso siguiente, yo diría, por ejemplo, cuando hablamos de polos de desarrollo en abstracto, pues nos recuerda que incluso durante el periodo neoliberal había zonas económico especiales, es decir, es un proceso que ya se había vivido, pero este puede tener pues distintos objetivos, ¿no? En aquel entonces era dotarle toda la posibilidad, paraíso fiscal de facto y posibilidad de incluso cometer irracionalidades económicas, como poner una industria que necesitaba agua donde no había agua. Y eso pues hablaba pues de un desastre, pues, ¿no? Se conoce tradicionalmente como economías de enclave, pues, ¿no? Que están totalmente separadas del entorno, ¿no? Entonces ahora creo que hay que recuperar y hay que insistir, uno, lo evidente, que todos aquellos países que empiecen a tomar autonomía y soberanía van a ser atacados y que van a ser atacados por muchas vías. Por lo tanto, ir desactivando. Así como desactivamos la fuerza mediática de la oposición, ahora hay que hacer una tribuna, ¿no? Un poquito recordando la tribuna antiimperialista de los compañeros cubanos, una tribuna antiimperialista de reconocer, pues, de que muchos de estos en el contexto de la guerra híbrida, pues nos van a estar llegando muchísimos temas con esta misma connotación. Creo que está a favor esto porque el mundo ahora con lo de Palestina también, con lo que acaba de pasar en Irán y con lo que pasó con la pírrica Día de la Liberación de los aranceles, pues Estados Unidos está perdiendo, digamos que una credibilidad cualquiera que ésta haya tenido, ya está en esa crisis, entonces eso es importante. Ahora, ahí es donde hay que pasar a la parte propositiva, porque lo que sí nos hace falta es cómo establecer que esos polos de desarrollo constituyan no nada más cadenas en el sentido tradicional, sino que en esas cadenas podamos encontrar tipos diversificados de economías. Es decir, no nada más la pyme tradicional, sino economía social y solidaria, cooperativas, otro tipo de reestructuración entre pequeñas empresas. Es decir, tenemos que tener un imaginario distinto de que los polos son es una recepción de energía, pero que esa energía la tenemos que convertir en otra noción de ciudades, de pequeñas ciudades. Es decir, tenemos que ir avanzando en el imaginario de cómo vamos a reconstruir el mercado interno y qué significa esto, ¿no? Y creo, en último lugar de esta respuesta, diría que es insistir en esto que se ha señalado, ¿no? Es decir, la visión es muy clara. La clave está en que fortaleces de abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, tienes que empezar con la base y creo que uno de los movimientos más importantes que se han hecho, pues es precisamente que los programas sociales son constitucionales ya. Es decir, no se prestan al clientelismo, sino que ya son una base que va resolviendo problemas efectivos de la sociedad. La recuperación del salario tiene que continuar.
la recuperación de todo lo que hay alrededor del mundo laboral, realmente eliminar el outsourcing a profundidad, repartos de utilidades para las empresas productivas, la democratización de los sindicatos. Yo creo que ahí también sería muy importante avanzar con mucha contundencia ahora con la reestructuración de la jornada hacia las 40 horas. Y yo creo que en tanto el modelo siga teniendo en el núcleo esa recuperación que se traduce en una mejora palpable, cotidiana de las condiciones de reproducción de la sociedad, vamos a tener la fortaleza suficiente para los cambios estructurales que vienen. Pues doctor, como siempre es un gusto y siempre muy ilustrativo conversar contigo y sobre todo pues entender estos temas económicos que a veces pues creemos que están muy alejados, ¿no? Del pueblo, pero siempre es importante pues tener este contacto. Te agradecemos mucho por tu análisis, por tu tiempo. Con mucho gusto, aquí estamos a la orden. Muchas gracias, doctor. Y Aníbal, pues sí, con esto ya vamos cerrando un poco el programa y también pues revisando este tema que no es menor de las guerras híbridas y por supuesto las intenciones del propio gobierno de Estados Unidos y las presiones que viene ejerciendo sobre nosotros. Claro, yo el otro día, incluso el martes, si no estoy mal, hablaba de un concepto que están retomando o que están generando en distintas instituciones militares de Estados Unidos que va a tono con lo de la guerra híbrida, que es el concepto de disuasión integrada, y es usar todo el tipo de armamento legal, judicial, todas las instituciones de Estados Unidos para ir en contra de los enemigos de la seguridad nacional estadounidense, y eso se enmarca precisamente en esto que estamos discutiendo. Así que ese concepto es importante también recuperarlo porque da cuenta de cómo evoluciona también la concepción de seguridad nacional por parte de Estados Unidos en este marco que, bueno, algunos autores como Andrew Korybko lo ha desarrollado ampliamente, es un autor ruso, sobre las guerras híbridas a partir de todo lo que ha sucedido en las últimas 2 décadas y la forma en la que se ha desarrollado la guerra de otra forma. Así que bueno, si nos están metiendo ya en este saco de China, Rusia, Irán y México, pues podríamos pasar de los BRICS al CRIM, o sea, China, Rusia, Irán, México, y formar un esquema integrado de distintas economías con México e irnos separando en un futuro no muy lejano de esta dependencia económica, cultural, política que tenemos.